Vale, muy buenas tardes, muy agradecido por su presencia en este espacio tan especial. Damos en primer lugar un agradecimiento a la Secretaría de Cultura de la Gobernación de Tolima y bueno, a la alianza que se ha establecido entre el sello editorial 89079, dirigido por Sandra Claros y el profesor Raúl Guzmán González, y bueno, y el colectivo Pensamiento Pedagógico Contemporáneo, que se une el día de hoy para dar a conocer eh, en específico el segundo tomo de la serie Filosofía para ser niños. Bueno, inicio presentándome. Mi nombre es Andrés Santiago Beltrán Castellanos. Yo soy el coordinador del colectivo Pensamiento Pedagógico Contemporáneo. Y bueno, voy a hacer una pequeña presentación de nuestros panelistas del día de hoy. Iniciaré pues por Raúl. Raúl es filósofo, poeta y magíster en filosofía de la Universidad de La Salle. Es autor de los textos Las huellas de la esperanza y Estrella del alba, una de las obras ganadoras de la convocatoria de autores autopublicados de la Feria Internacional del Libro de Bogotá en 2021. Es editor, empresario y gestor cultural. En este 2023 ha sido uno de los ganadores de la convocatoria PICO Emprende con su editorial 89079. Ha sido profesor, investigador, asesor pedagógico, conferencista y director de instituciones públicas y privadas. Es director de la línea de infancia del colectivo Pensamiento Pedagógico Contemporáneo. Bueno, Raúl, muchas gracias por estar acá y pues bueno, por dinamizar este espacio porque principalmente te lo debemos a ti. Vale, ya voy a hacer la presentación y bueno, pasaríamos a las preguntas. Bien, vamos con Gladys Caicedo. Ella es docente, licenciada en educación preescolar, es especialista en didáctica del arte y en pedagogía del folclore, con 28 años de experiencia en el sector de la educación pública. Muchas gracias, Gladys, por estar en este espacio. Vamos con Edna. Ella es Edna Esperanza Bernal Sanabria. Ella es licenciada en Filosofía y Letras de la Universidad de La Salle, especialista en magíster en Filosofía Contemporánea, es directora de IDEO, que es el semillero de semilleros de investigación y clubes de experimentación escolar del colectivo Pensamiento Pedagógico Contemporáneo, y en este momento se desempeña como docente de filosofía en el INEP Francisco de Paula Santander. Edna, muchas gracias por compartir este espacio. Y bueno, tenemos a nuestro profe Iván Caicedo Vallejo. Él es docente de la Secretaría de Educación de Bogotá, diseñador industrial de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Estética e Historia del Arte de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, especialista en docencia universitaria, investigador pedagógico. Ha participado en múltiples eventos académicos, tanto nacionales como internacionales, como ponente y escritor de artículos acerca de la enseñanza y la educación artística. Y sus relaciones con la inteligencia emocional, la filosofía para niños y la enseñanza de la estética. Él es pintor, ha participado como expositor en exposiciones y bienales internacionales del arte. Iván, muchas gracias por estar acá. Bueno, una pequeña contextualización, ¿qué es Filosofía para ser niños? En el marco del colectivo Pensamiento Pedagógico Contemporáneo, en 2019, nosotros nos estamos desde el 2015, se realizó un evento en donde determinamos algunos matices que le íbamos a dar a nuestro colectivo para poder iniciar las investigaciones. Entonces, en ese momento nacen 3 líneas de investigación. Estas son arte y filosofía, innovación y agenciamientos y infancia y corporeidad. Estas 3 líneas se unen y proponen una macroinvestigación que se denomina Filosofía para ser niños. Iniciamos el recorrido y bueno, tenemos los 2 primeros libros que primero se denominan Filosofía para ser niños, el tomo 1, que es sistematización como técnica de cine, y tenemos el tomo 2, que es Relatos desde el acontecimiento, las marcas en la piel de la maestra y el maestro. Bueno,
Eh, Sin más preámbulos, pues bueno, vamos a iniciar con nuestros panelistas. La primera pregunta pues sería para Iván. Y bueno, para que nos ayudes a contextualizar esta apuesta. ¿Por qué filosofía para ser niños se puede entender como una apuesta estética y una apuesta de estética a la existencia? Bueno, muy buenas tardes a todos. Entonces, hablando de estética, filosofía para ser niños, se puede entender desde las dos vertientes. Una que habla sobre la estética en el sentido de la filosofía tradicionalmente sobre la búsqueda de lo bello, pues ya desde Kant para adelante ya cambian las concepciones de estética, ya con Kant, Schopenhauer, cambian totalmente esas concepciones de lo bello, de lo estético, incluso lo feo empieza a considerarse como una parte importante de la estética. Y la apuesta de filosofía para ser niños precisamente apunta hacia la recontextualización de las creaciones del hombre como un elemento estético. Y también es una estética de la existencia, porque a partir de la reflexión artística que hace cada persona, no solo creando arte, sino disfrutando del arte, podemos tomarla como la estética de la existencia en términos de Michel Foucault, o sea, el principio de hacer de la existencia una obra de arte. ¿Sí? En esos dos sentidos, filosofía para ser niños es una apuesta estética. Iván, muchas gracias. Nos haces una contextualización de uno de nuestros referentes fundamentales, que es este autor francés, Michel Foucault, y su concepto estética de la existencia. Y bueno, que más adelante, a partir de tu experiencia personal de aula, nos vas a poder ampliar este concepto, bueno, cómo se hace carne. En este momento, pues bueno, la siguiente pregunta sería para Edna, para que podamos profundizar en nuestro segundo referente de esta apuesta de filosofía para ser niños. Y la pregunta para ti sería, ¿por qué filosofía para ser niños también se puede entender como una apuesta desde el autor alemán Federico Nietzsche? Gracias, Edna. Buenas tardes. Muy complacida de encontrarme en este espacio, de la oportunidad de compartir con todas y todos ustedes. Bueno, frente a la pregunta, creo que el hecho de abrir el campo de investigación a muchos otros docentes, niñas y niños, buscar los fundamentos de nuestras apuestas, es algo que justifica que precisamente me inspire en este filósofo alemán. Bueno, Nietzsche me parece a mí que acierta a considerar la figura del niño, puesto que no la idealiza. También me parece muy interesante que nos permite pensar al niño asociado a unas categorías, y eso pues, también nos permite orientar a los lectores o a las personas que hoy siguen pues, nuestra investigación preguntándose de qué se trata, en el sentido que no estamos pensando al niño cronológico ni al niño idealizado que pues, pocas veces tiene la posibilidad de ser en la sociedad. Estamos pensando a un niño que juega libremente, un niño afirmador de la vida, de instintos también, es un niño creador. Y bueno, esto en el marco de las transformaciones del espíritu, que nos hace pensar también en el problema filosófico de la verdad para entender la verdad sobre el niño nietzscheano. Y este problema filosófico de la verdad implica dejar de considerar la verdad absoluta, la verdad subjetiva, empezar a pensarla en perspectiva, también darnos la posibilidad de la interpretación sobre la verdad, y ya aplicado pues a la figura del niño, no entenderlo como un progreso ni un ideal que hay que llegar, sino más bien como la posibilidad de preguntarnos cómo se llega a ser lo que se es, y pues pasar del yo debo, con la metáfora del camello, a la voluntad, ¿sí? Al yo puedo, y finalmente pues al yo soy. Entonces ese niño nietzscheano es un final de esas transformaciones, pero es un inicio
que da la oportunidad de pensar no en el superhombre, pero no tan elevado en las teorías intelectuales, sino también que pueda entrar a la escuela de todas formas invertir, transfigurar los valores y pensarnos en un ser humano diferente. Entonces esa figura del niño no se asocia, en el caso de Nietzsche, con lo infantil o con lo bueno, con lo ingenuo. En cambio sí con la inocencia. Entonces qué hermoso pensarnos y llegar a ser niña de esa manera. Edna, muchas gracias. Bueno, aquí tenemos dos perspectivas, una Foucaultiana que nos ha enmarcado Iván, tenemos una perspectiva nietzscheana que nos ha enmarcado Edna. Esas dos son muy importantes en el primer tomo de sistematización como técnica de decir, donde hacemos todo el cuadro conceptual de nuestra apuesta de filosofía para ser niños. Ahora nos vamos a entrar en el segundo tomo, denominado Relatos desde el acontecimiento, las marcas en la piel de la maestra y el maestro, ¿vale? Bien, pues el segundo tomo fue una apuesta de compilación en la cual pues estuvimos a cargo el profesor Raúl Guzmán González, la profesora Alejandra Piedrahita, que pues bueno, en este momento no nos puede acompañar porque está fuera del país. Y bueno, me gustaría preguntarle a Raúl, porque aquí cambiamos un poquito de enfoque, ya no es una apuesta postestructuralista, podríamos colocarla de esta manera, sino que se vuelve una apuesta de alguna manera tendiente al psicoanálisis de Carl Jung. Entonces, pero bueno, incluso Raúl nos puede dar un poco más los matices, porque más que psicoanalítica es no filosófica y tiene que ver con este concepto de este psicoanalista del arquetipo. Entonces, Raúl, la pregunta sería, ¿por qué filosofía para ser niños se puede entender como una apuesta arquetípica? Gracias. Muchas gracias, Santiago. Me complace mucho encontrarme nuevamente en este escenario que nos brinda el Departamento del Tolima para dialogar con los maestros del colectivo Pensamiento Pedagógico Contemporáneo, con quienes desde hace varios años hemos generado conversatorios, reflexiones, publicaciones. Son personas que cuentan con una gran curiosidad, ¿no? Y son personas que también, como lo hemos podido verificar en nuestros talleres, permiten que haya asombro ante el conocimiento. Esta mirada, como bien lo comentaba Santiago, junguiana, yo no la asumo desde una perspectiva psicológica específicamente, sino mi perspectiva articula mi experiencia filosófica como mi experiencia poética. Considero que filosofía y poesía van de la mano, pero quien guía, quien orienta el camino es el poeta, y ahí entendemos por qué la importancia de conectarnos con el niño interior, porque es que el niño interior lo encontramos a través de la facultad de la imaginación, y a través de esa facultad de la imaginación nos conectamos con el corazón, que es el órgano del alma, pero el corazón es inteligente. En las experiencias que tuvimos con las maestras tomamos solo una ramita de todo este contexto del arquetipo niño interior, y fue profundizar en la autobiografía de la maestra. Realizamos en convenio con varias universidades, establecimos con ellas alianzas para generar unas dinámicas de talleres donde la maestra participante, y digo la maestra porque lamentablemente la participación de los hombres fue bastante escasa. La mayoría de las personas que participaron fueron maestras. Ellas profundizaron mucho en su sueño, en su vivencia, y cómo esa vivencia, esos sueños interactúan con el niño exterior. La conexión
arquetípica con la niña, con el niño, permite que nosotros miremos con mayor claridad la interacción con el niño, no con la mirada del adulto, sino desde nuestro niño, desde nuestra niña interior nos queda más fácil comunicarnos con el niño exterior. Entonces, en esos talleres se hizo un trabajo escritural que además es muy consciente del trabajo de la línea del colectivo Pensamiento Pedagógico Contemporáneo, que invita a construir textos al ejercicio escritural diario y que es profundamente motivador cuando vemos que permanentemente hay una actitud de escribir, de participar en convocatorias, de construir sueños tanto individual como colectivamente. Entonces la invitación desde la línea de infancia es que seamos cada vez más conscientes de los valores que tenemos como seres humanos y nos animemos a escribir nuestros procesos escriturales autobiográficos. ¿Por qué? Porque esa es una manera de comprendernos, de descubrir a ese interior creativo que está en nosotros, que también, como lo planteaba desde otra orilla, nuestra amiga Edna, ese niño nos permite conectarnos con el valor de la inocencia y el olvido en términos nietzscheanos. Entonces, esta es una invitación para que seamos cada vez más conscientes de la importancia de nuestra conexión con el niño interior. Bueno, muchas gracias. Bueno, y entonces, como les comentaba, Raúl dirigió una sistematización en la que participaron alrededor de 10 profes respondiendo a este interrogante de cuáles son los instantes de asombro en su autobiografía. Bueno, ya pasaremos ahora con Gladys, que ella hizo parte del otro equipo dirigido por la profesora Alejandra Piedrahíta Suárez, y esa investigación se denomina El otro en el espejo, experiencia e investigación del ser maestra. Entonces, pues Gladys, muchas gracias por estar acá y por representar a tus compañeras. Y bueno, la pregunta para ti sería, ¿qué significa eso de el otro en el espejo, experiencia e investigación del ser maestra? Bueno, buenas tardes. Gracias por participar con nosotros en este conversatorio. Primero, la experiencia, como decía Raúl, nos llevó a una mirada interior de cada una de nosotras, las que participamos, observándonos cuáles serían las experiencias vividas, como esas diferentes miradas desde la niña, la adolescente, la mujer que empieza a madurar, y cómo poco a poco la docente empieza a brindar todas las experiencias a partir de esas huellas que nos dejaron todos los momentos vividos. Entonces es mirarnos interiormente y empezar a pensar cuáles serían esas experiencias que nos dejaron huellas en nuestra interioridad, en nuestra corporeidad. En el momento que yo hablo, gesticulo, hay otras personas que no gesticulan, simplemente quedan quieticas, ¿sí? Otras les gusta mirar, otras les gusta participar con el diálogo de sus movimientos. Entonces, todas esas experiencias fueron un recuerdo de todas nuestras vivencias. Algunas personas escribimos sobre qué cosas nos dejaron las huellas en nuestra niñez, ¿sí? Otras, cómo fue que iniciamos esta carrera docente y cuáles serían las experiencias que nos han marcado en un inicio, en un llegar a un cierto momento, y en otros momentos cómo llegamos a llegar a tener ese
proceso ya de gran madurez como docentes, como mujeres, porque hay que resaltar que nuestra propuesta solamente fueron las damas las que se atrevieron a mirarse en esa interioridad, en esa expresión de qué pasó en el ayer, en el niño, qué huellas dejaron en nuestra corporalidad, ¿sí? Cómo nuestros movimientos, cómo nuestro ser docentes también va marcando a cada uno de los alumnos que van pasando poco a poco bajo nuestras manos. Gladys, muchas gracias. Bueno, ahora nos vamos a volver un poco, vamos a centrar la atención en el primer tomo de la serie Filosofía para ser niños, denominado Sistematización como técnica de cine. Y bueno, es ya la oportunidad para que Iván nos puedas, aterrizar esos conceptos tan densos que manejamos en ese primer tomo, estética que haces de... Iván tiene dos aportes de ellos en el libro, uno desde su práctica de aula y otro desde el epílogo. Porque la pregunta que le hicimos al principio sobre estética y luego estética de la existencia, porque, en el primero habla sobre estética. ¿Cómo aportas desde tu aula al proyecto de Filosofía para ser niños? Y bueno, más que aportar, lo que nos has mostrado y todos esos aprendizajes tan hermosos que tienes. Entonces, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por las palabras tan bellas respecto a mi trabajo. Sí, mira, lo que pasa es que la concepción es un poquito también, 2 minutos de decía, es epistemología, es acerca de el conocimiento, cómo se llega al conocimiento y cómo se accede al conocimiento. Hay varios campos con los cuales el ser puede acceder al conocimiento. Uno es la ciencia, que esa es la modernidad, ¿sí? La modernidad es hija de la ciencia, el pensamiento moderno, pero hay otros espacios como el de la filosofía desde Grecia, en donde empezamos a concebir qué es la realidad, qué es lo que es real y qué es lo que es verdadero, ¿sí? Así a grosso modo, ¿no? Y viene la otra, que es la tecnología, que se refiere a materiales, procesos, productos, porque los griegos no pudieron construir edificios de más de 2 pisos, como fueron las ciudades, porque los edificios de la modernidad eran bloques completamente rectangulares, como el edificio Colpatria, como el edificio Avianca, y cómo cambia, por ejemplo, el atrio no tiene nada de rectangular, ¿sí? Y uno ve el piso 24, entonces hay una configuración de los espacios por cada época, y cada época y cada cultura empieza a concebir la realidad de una forma diferente. Ahora, en el aula, lo que hacemos es eso, empezamos otra vez a hacer una reflexión acerca de mi vida, acerca de lo que yo soy. Mis estudiantes se devuelven hasta preescolar en su vida y empiezan a escribirlo y empiezan a mirar cómo eso, lo que le pasó en primaria, en preescolar, en tercero, en sexto, en octavo, cómo le empiezan a volver signos, cómo lo empiezan a volver signos, y eso le empiezan a dibujar y le empiezan a pintar. ¿Qué ha dado como resultado de eso? Que estos estudiantes míos han llegado primero a hacer exposiciones artísticas antes que el profesor, y es un orgullo, porque ya lo dijo alguna vez Nietzsche, mal paga a su maestro que no pasa de ser discípulo, ¿no? Y eso a mí me encantó. Yo llegué a hacer exposiciones gracias a que mis estudiantes lo lograron. ¿Cómo lo lograron? Lo lograron haciendo reflexiones sobre su existencia, sobre qué esperan, sobre eso lo volvieron dibujos, lo volvieron colores y empiezan a representarlo, a representar su realidad, su verdad y lo que quieren comunicar, ¿sí? Eso es lo que yo hago en el aula, ¿sí? Hacerles ver eso, y también los hago recorrer la ciudad para que empiecen a ver cómo es su barrio, cómo son los edificios de su barrio, cómo son los espacios donde ellos viven, cómo esos espacios empiezan a transmutarse. Ahora Bogotá está transformándose completamente, ¿sí? Y ellos empiezan a darse cuenta de eso, y empieza a mover la arquitectura y empieza a variar de acuerdo a la época y de acuerdo al momento del pensamiento que se estaba manejando en esa época. Y todo eso
son obras de arte, la arquitectura es una obra de arte, la pintura es una obra de arte, la escultura también, y la posibilidad de que un estudiante encuentre desde su propio ser, desde su propia infancia, desde su propia forma de ver la realidad, es la posibilidad de crear el arte. Y esa es la configuración teórica de lo que habíamos dicho antes, de la estética, ¿sí? Y la estética de la existencia. ¿Sí? Iván, muchas gracias. Bueno, ya en el momento que tengamos la oportunidad de hacerte preguntas, entonces, para que podamos retomar contigo. Muchas gracias. Vamos a hacer un proceso inductivo, vamos a pasar de las experiencias de aula a unos procesos un poco más complejos. Por eso el turno sería para Gladys. Y acá pues una pequeña confesión. Yo fui invitado por Aleja Piedradita a participar en el proceso y como nos dice Raúl, Gladys, muy difícil para los hombres. Nos cuesta mucho abrirnos a este tipo de procesos. En definitiva no pude, por lo menos en este momento. Entonces, pues Gladys, y bueno, que tú tienes también un trabajo muy bello porque Gladys participó en las dos sistematizaciones, tanto trabajó con Raúl en la Instantes de Asombro, la autobiografía de la maestra, como en el otro, en el espejo, experiencia e investigación de ser maestra con la propia Alejandra Piedrahita. Gladys, entonces, pues la pregunta sería, ¿cómo tu experiencia de aula aporta a este proceso de filosofía para ser niños, o cómo te lo piensas desde el hacer que tienes y esa experiencia tan grande de 28 años? Bueno, gracias a Dios, como digo, primero que todo, digamos, la generación de mi familia, somos docentes del mismo grupo. Entonces eso ya viene como ese proceso familiar. Y una de las ventajas de poder disfrutar el ser niños es que yo soy docente de niños pequeños. Entonces mi vida gira en torno al movimiento, al asombro, a la creatividad, al desacuerdo consigo mismo, al desacuerdo entre los pares. Entonces cada día es un enriquecimiento en mi vida, en mi ser pedagógico, en mi ser social, y cada día es un desencuentro con mis cosas, con las cosas que llegué a hacer, que llegué a comprometerme, ¿cierto? Y es una mirada de cómo, en cierta forma, la parte cultural de nuestro país ha marcado y seguirá marcando a las generaciones. Una de las cosas que nosotros mirábamos con Alejandra es que de pronto la parte cultural hace que a los hombres no les permita manejar esas emociones, esa emocionalidad, porque culturalmente los marcan, los cortan. Entonces les dicen, un ejemplo, los niños no lloran, tú tienes que ser macho, tú tienes que hacer. Entonces eso corta esa emocionalidad. No todos llegan a esa propuesta de ser tan arquetípicos como decía aquí mi amigo Raúl, ¿cierto? Ahí, en este momento estamos cortando con ese producto de esa culturalidad que nos viene desde tiempo atrás. Entonces estamos manejando un proceso de permitir que los chicos también puedan disfrutar de ese, poder decir, estoy triste y si me caen las lágrimas de cocodrilo me caen, ¿cierto? Si yo necesito demostrar que no me gusta lo que pasa, entonces eso está bien. No es, no llores, sino llora, pero con una razón, no por el sin razón, sino hay que tener una razón. Estás triste porque te incomoda esta actitud o esta situación que estás viviendo. Eso es una de las cosas que me llevó a mí al proceso de escribir cuáles serían las experiencias que vivo diariamente en el aula. Gracias, Gladys. Bueno,
igualmente, ahora le podremos hacer algunas preguntas. Vamos a pasar con Raúl. Siguiendo pues este hilo conductor, porque en el libro se logra la apuesta y a mí me parece una cosa maravillosa. Entonces, bueno, Raúl, tú has iniciado otros ejercicios, bueno, iniciado y consolidado otros ejercicios como el libro Mensajes al Niño Interior, que bueno, que es el que está anclado a esta apuesta, pero tienes otra producción escritural junto con Sandra. La pregunta puntual que quiero hacerte es, ¿por qué es necesario escuchar a nuestro niño interior? Nuestro niño interior nos habla al oído, podemos decir nos susurra, nos musita, pero hay que estar atentos a ese llamado y hay que lograr articular nuestra formación racional con nuestra facultad de la intuición. Por eso este texto, que se llama Mensajes del Niño Interior, juega un poco a el encuentro de la razón y la intuición. ¿Cuál es el método? El método es inspirado en la filosofía antigua. Recuerden que los griegos, así como eran tan racionales, sin embargo, frecuentemente consultaban los oráculos. Y había muchos oráculos en las diversas ciudades-estado. Uno de esos oráculos muy conocidos era el oráculo de Delfos, donde Sócrates encontró el conócete a ti mismo. Entonces, una forma de conectarnos con nuestro niño interior es cuando tenemos una pregunta, sacar una tarjeta. Si tú me permites, me tienes acá. Si quieres, sacas una tarjeta al azar. Entonces, mira, a Gladys le salió la tarjeta del sanador, el número 42. Vamos a buscar el número 42, Gladys. Más para atrásito, ya casi. Listo. Entonces, dice, un epígrafe de Oscar Wilde: curar el alma por medio de los sentidos y los sentidos por medio del alma. Este epígrafe ya empieza a darnos ideas del camino para resolver, digamos, una pregunta que hicimos. Y viene una pregunta fundamental basado en la palabra sanador. Dice, ¿tienes algo en tu ser que deba ser sanado? ¿Sabes que hay heridas que se sanan si entras en contacto con tu niño interior? Posteriormente viene el desarrollo de la pregunta que nos permite generar un conversatorio, una reflexión. Solo voy a leer un fragmento. Dice, tu niño interior está dotado de ese algo que es balsámico para cada célula de tu cuerpo, para cada átomo de tu ser, capaz de restablecer la armonía de los astros y los órganos internos. Es el amor ilimitado e incondicional. ¿No te ha pasado estar herido en tus emociones o en tu cuerpo y que un abrazo fuerte y sincero sea el que te alivie el dolor? O un te amo de una persona extraordinaria, o un te amo todo ante el espejo. Es una manera de ejemplo, leyendo un fragmento, pero pensamos que en el mensaje hay distintos elementos que permiten generar, desde luego, esa búsqueda ante una pregunta. Entonces, Mensajes del Niño Interior nos ayuda a contactar con el niño interior de cada uno. También, como parte del ejercicio autobiográfico, en el año 1999 lancé la primera edición de Estrella del Alba. 21 años después, en el 2020, lancé
la segunda edición de Estrella del Alba, porque el trabajo autobiográfico tiene distintas miradas. Una mirada, en primer lugar, a propósito de la carta que nos salió del sanador: escribir ayuda a sanar. Es una forma profundamente terapéutica. Los psicólogos dirían, es una manera de hacer catarsis en el papel, ¿no? Pero además, también hay otro elemento bien importante que nos permite crecer, ¿no? En el sentido de buscar que la palabra llegue a un nivel estético. Entonces, en Estrella del Alba, voy a leerles un poema que es el poema con el que inicio el libro. Se llama La Rosa Azul. El poema dice lo siguiente: entrevimos en la floresta nuestra rosa azul, ella exhalaba un perfume que no es de este mundo. Nos miramos con los ojos cerrados, respirándonos, y fuimos su alma, dejando polvo de estrellas en los pétalos del alba. Y hay una cosa muy particular. El prólogo de este libro lo hizo José Luis de Granados, que aquí se encuentra. Maestro José Luis, encantado que esta casualidad, ¿no?, del destino nos permita en esta presentación con los maestros del distrito del colectivo Pensamiento Pedagógico Contemporáneo, que tú te encuentres acá y fuiste el prologuista de Estrella del Alba. Muchas gracias. Sí, es un gran honor para mí, porque conozco desde hace más de 40 años a Raúl Guzmán González, gran poeta, gran amigo, gran hombre, y sobre todo una persona que casi como en la clandestinidad ha rendido culto permanente a la palabra, a la frase, a la verbalidad bien escrita para sacar sus demonios interiores en la poesía y en la narrativa. A Raúl le tengo un profundo respeto y una sincera admiración. Pienso que mi prólogo, de verdad, y lo digo sinceramente, se quedó corto porque mereces muchas cosas más. De pronto más adelante, si Dios me da vida, porque está un poco precaria en este momento, puedo hacer un prólogo para una obra completa. Es lo que le da coherencia a toda obra literaria, poderla reunir o en una antología, en una obra completa, que ya tú eres merecedor de eso. Raúl, te deseo todos los éxitos, todos los reconocimientos, todos los merecimientos que tienes, porque has sido un hombre honesto contigo mismo, con tu vocación, ese sacerdocio que nosotros asumimos desde jóvenes por la literatura. Y por eso nos vamos a salvar. No sé en qué dimensión, por virtud de la palabra. Muchos éxitos, querido Raúl. Muchas gracias, querido José Luis. Raúl, pues no, pues yo creo que nos des un dático donde podemos adquirir los textos. Nos parece fundamental. Sí, bueno, los textos se encuentran aquí en el stand del departamento de Tolima. Tenemos mensajes del niño interior, ¿verdad? En el stand del pabellón 18, ¿qué número? En la Asociación de Literatura también están mensajes del niño interior, están Estrella del Alba, el libro el novenario para los seres, el novenario angélico para los seres trascendidos, que lanza también el 1 de mayo aquí en la feria Sandra Claros, ¿no? Están 167 del pabellón 18. Entonces, pues encantadísimo que puedan disfrutar de estos textos y que sea esta oportunidad la manera de reencontrarnos, porque seguramente vamos a seguir en este diálogo amoroso que es una de las características del colectivo Pensamiento Pedagógico Contemporáneo, donde no nos reunimos solamente maestros, escritores, poetas, filósofos,
sino ante todo grandes amigos y amigas que disfrutamos de conversar, de darnos ánimo para seguir en esta resistencia de la palabra que nos lleva a nuestro crecimiento personal. Muchas gracias, Raúl. Vale, y bueno, para finalizar nuestra ronda de los panelistas, bueno, pues comentarles que nosotros recientemente hicimos un diplomado, lo empezamos el 2 de febrero, finalizamos el 30 de marzo, fueron 9 sesiones y están subidas en YouTube si queremos conocer más de la apuesta. Y lo bonito es que si diligenciamos un formulario a partir de las memorias, podemos acceder a una certificación por 40 horas en filosofía para ser niños. Comentarles también que estos dos textos, sistematización como técnica de sí y relatos desde el acontecimiento, las marcas en la piel de la maestra y el maestro, pues ganaron una convocatoria y van a ser publicados dentro de poco con el EIDEP, la Secretaría de Educación, la Alcaldía Mayor de Bogotá, y en este momento pues estamos trabajando en un tomo en donde estamos tratando de hacer más vivencial junto con los estudiantes, y en ese momento es importante pues el trabajo de los semilleros de investigación que realiza la profesora Edna. Estamos haciendo una compilación de los semilleros bajo una pregunta orientadora: ¿cómo aprendemos de los niños? Entonces, Edna, porfa, para que nos comentes cómo es ese proceso de aprendizaje a partir del semillero de un profesor que se compromete con un semillero para aprender de sus estudiantes. Muchas gracias. Pues, no alcanzaría el tiempo para todo el proceso. Entre tanto, por favor, me es inevitable hacer un comentario pues, de lo que ha aprendido de Alejandra Piedreña, que nos acompaña hoy, frente pues, a lo que decía Andrés Santiago, dando la posibilidad de ser el niño michano que puede ser instructor para acercar. Entonces, el hecho de que se haya asociado a los hombres con la intelectualidad, no sé, y a las mujeres con la comunicación y la expresividad puede ser otra casualidad a las cuales se refiere Andrés Santiago, puesto que, si bien es cierto que en el magisterio colombiano la mayoría somos mujeres y pues participamos más en los eventos, también teniendo en cuenta nuestro rol en la sociedad, eso de que los educadores o las educadoras puedan hacer parte por ejemplo, de estos proyectos del maestro, que no debe ser la maestra rota, es una posibilidad que se va transformando, que trasciende pues, a lo que se ha entendido por género y que más bien tiene que ver con la persona. En el caso de IDEO, por ejemplo, tenemos líderes ideales, tenemos hombres y mujeres, estaba pensando ahora, como distribuido, como en la misma proporción. Entonces esa participación se da y se debe dar porque primero hay un viaje al interior, cierto, que nos permite hacer conciencia, pero eso después hay que llevarlo a las otras personas, así muchas veces no lo acepten con escepticismo, porque se supone que el profesor que trabaja con niños es un maestro romántico que no se da cuenta de las dificultades pues, en medio de las que educa. Pero precisamente estos clubes de experimentación escolar y los semilleros son una oportunidad para transformar la escuela, y en el colectivo pues nuestro propósito precisamente es la transformación colectiva. Le aprendí mucho a Andrés Santiago de la importancia de incomodarnos, mirando pues lo que hace el otro, y la manera en que aprendemos los maestros es haciéndonos un integrante más de nuestros semilleros, dejando esa figura del adulto que se asocia con el adultocentrismo, precisamente en esta apuesta de filosofía para ser niños, y permitiéndonos divertirnos y aprender de los estudiantes. Entonces, pues, con orgullo, pues, les comparto que he tenido la posibilidad de interactuar con unos 22 maestros llamados líderes ideales de diferentes semilleros, muy hermosos, a quienes les estimo un saludo, porque gracias a ellos es que es posible que maestras como yo podamos investigar sobre la importancia de los semilleros para transformar la educación desde las cosas sencillas, como dirían algunas autoras acá detrás, como dice la familia detrás de lo sencillo. Entonces, creo que el maestro debe ser un investigador, que es más fácil ser un investigador a nivel exegético y bibliográfico, y que el reto, el gran trabajo que tenemos los maestros semilleros es escribir
de nuestras realidades en la escuela. Eso lleva más tiempo y pues por eso ojalá podamos compartir con ustedes en este libro que estamos proyectando cómo aprender de los niños y para qué tener nuestro oyente. Teniendo en cuenta el tiempo, no digo más, simplemente pues expreso un agradecimiento por este espacio en la Feria del Libro que reivindica también ese perfil docente como profesional intelectual de la educación. Bueno, pues darles las gracias, tenemos que ser muy meticulosos con el tiempo, entonces de verdad, supremamente agradecidos con ustedes por haber compartido ese espacio con nosotros, acompañarnos, darnos ese calor humano y bueno, nuestro equipo de panelistas por ese trabajo tan bello y que esperamos que ustedes cuando los libros pues los podamos socializar puedan disfrutar y ya con una lectura contextualizada. Pues una feliz tarde y muchas gracias. Gracias.